Las palabras del salmista en el Salmo capítulo 13, Salmo 13, en este primer domingo de Adviento. Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Hoy es el primer domingo de Adviento. Y en la temporada de Adviento, la mayoría de las personas cuando piensan Adviento piensan en la celebración ¿de qué? De Navidad, de Jesús, Navidad, ¿verdad? Tiempo de Navidad. Y es cierto, Adviento tiene que ver con Navidad, pero tiene que ver con mucho más que simplemente Navidad. Adviento significa venida. El Adviento es la temporada donde creyentes, seguidores de Cristo en todo el mundo, recuerdan las promesas de Dios, de que Dios mismo ha prometido que Él vendrá a salvarnos. Y sí, recordamos la venida de Jesús en Belén como un niño que vino a nacer de la Virgen María, pero hay mucho más. Porque el niño que prometió la salvación en Belén y en la cruz y en su resurrección es el mismo que ha prometido que un día va a regresar a juzgar a los vivos y a los muertos. La temporada de Adviento es una temporada donde los cristianos miramos al futuro de las promesas de Dios a la luz del pasado, de lo que Él ya ha cumplido. Porque el Dios de la Biblia, el Dios que ha hablado a través de los profetas, que ha hablado a través de la Escritura, que ha hablado a través de los apóstoles, es un Dios que cumple su palabra. Dios siempre cumple lo que Él promete y el cumplimiento de sus promesas no es algo, sino alguien, es su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En esta temporada de Adviento recordamos que nuestra esperanza es una esperanza viva, porque Jesús está vivo. Ya el pastor Roberto la semana pasada nos empezó a preparar el corazón diciéndonos y recordándonos de las promesas de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. El día del Señor está a la vuelta de la esquina. Y como nos recordó el pastor Roberto, Pablo les dice a los tesalonicenses que nosotros no estamos en la oscuridad, no estamos en las tinieblas, somos hijos del día. Dice que velemos y seamos sobrios. Pero algunas veces, cuando la noche es larga y cuando usted está cansado, así como el salmista decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo vamos a esperar para que tú cumplas lo que has prometido? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El tema de nuestra temporada de Adviento, los mensajes de Adviento va a ser el tema de la espera. Hermanos, Dios está haciendo tantas cosas y ha hecho tantas cosas en la historia. Y Dios, déjeme decirle, nunca desperdicia ni nuestro tiempo ni el de Él. Dios nada le sorprende, nunca llega tarde, nunca llega temprano. Dios cumple su plan en su tiempo y en su manera perfecta. Pero Dios no sigue muchas veces nuestros deseos, ni nuestra agenda, ni nuestro programa. Y pareciera, desde nuestra perspectiva, que a veces Dios está tardando. ¿Cuántos de nosotros hemos orado y orado y orado porque Dios nos conceda una petición? Y a veces pareciera que nuestras peticiones caen en oídos sordos. Pero seguro que usted ha oído muchas veces la manera en que Dios responde a la oración, ¿verdad? A veces Dios dice sí. A veces Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón porque pedimos conforme a la voluntad de Dios y es su tiempo. A veces Dios dice, sí, estás exactamente alineado con mi plan. La respuesta es sí. A veces Dios dice, no. Aunque tú le pidas, a veces Dios dice, no. Porque a veces pedimos cosas que no son conforme a su voluntad. Santiago nos recuerda, ¿verdad? Dice, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? A veces pedimos y no recibimos. Bueno, a veces no recibimos porque ni pedimos, para empezar. Pero si pedimos, pedimos mal porque pedimos para gastar nuestros deleites. A veces pedimos mal. Y cuando pedimos mal, la respuesta va a ser no. Tú estás casado, ¿verdad? Pero ya no aguantas a tu esposo, ya no aguantas a tu esposa. Y le dices, Señor, a mí se me hace que la vecina está mejor, te pido. Ella es buena cristiana. No.
Ese no es orando conforme a la voluntad de Dios. Dios va a decir no. Yo escuché una vez, en una ocasión, una persona me dice, yo estoy orando que Dios me dé una oportunidad de divorciar a mi esposa. No, eso no es una oración conforme a la petición de Dios, a la voluntad de Dios. Dios va a decirte no. Ya Dios ha hablado en su palabra claramente. A veces Dios dice no. A veces Dios dice, espérate tantito. No significa necesariamente no. A veces Dios en la espera está trabajando en nuestro corazón o en las circunstancias alrededor para poder decir sí, pero todavía no. La espera es difícil. ¿A cuántos de ustedes les gusta esperar? Levante su mano. Yo detesto esperar. Detesto esperar. Si ha ido usted de compras más o menos alrededor del Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, qué divertido es, ¿verdad? Primero encontrar un estacionamiento. Le toca estacionarse hasta por allá. Y luego usted entra y adentro la gente es bien amable, ¿verdad? No, ¿sabe qué? Pase a la caja usted primero. Yo me espero. Usted se tiene que formar en las filas y la gente le hace mala cara. ¿Se ha tratado de meter en una fila? El otro día fuimos a un juego de fútbol de mis niños y tenían como una feria y tenían unos carritos de esos de comida, de los food trucks, y estaban haciendo uno que hace funnel cakes y esos tardan en hacerse horrores. Y había una fila muy larga. Entonces yo estaba platicando con un amigo y no me fijé y llegué y me puse hasta enfrente de la fila. La gente que estaba, un papá, se me acerca bien molesto y me dice, ¿no ves que ahí hay una fila bien larga? Y le digo, discúlpeme, no vi. Dice, se forma y otra vez ahí voy hasta el final, ¿verdad? A veces uno es nice, pero en situaciones donde el tiempo apremia o donde algo me importa, a veces es difícil esperar. Cuando usted está esperando a alguien para las celebraciones navideñas o un evento familiar, y ese es el invitado que usted está esperando, pero no llega, y usted está esperando. ¿Cómo se siente usted? Pero es que ya le mandé un texto, ¿hace cuánto? Hace 5 segundos y no me ha contestado. Paciencia, ahí vienen, ¿verdad? A veces es porque no llegan y a veces es porque no se van. Usted dice, ya tengo que acostarme y todavía la gente quiere estar ahí. ¿Y cuánto? Qué difícil a veces es esperar. Qué difícil es esperar. Y eso es en las cosas sencillas. ¿Qué tal si usted ha estado esperando que alguien le haga justicia? Alguien que se ha aprovechado de usted. A lo mejor un patrón que hizo alguna injusticia. Lo despidieron, le sacaron dinero, alguien le maltrató. A lo mejor alguien se aprovechó de usted cuando usted era niño y usted la culpa, callado, sufriendo en dolor. Y usted tiene que esperar que sea justicia. Y como el salmista, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Si tienen su Biblia, le invito a abrirla. Vamos a estar en el libro de Isaías, en el capítulo 25. La pregunta de la que vamos a hablar el día de hoy es esta. Dice, ¿por qué vale la pena esperar en las promesas de Dios cuando la desesperación parece devorar nuestra esperanza? Vivimos en un mundo donde las cosas más sencillas, la espera produce desesperación. Y donde muchas veces esa desesperación parece devorar la poquita esperanza que tenemos. Y esas son las cosas cotidianas. ¿Qué del sufrimiento del mundo donde a veces no hay respuestas fáciles? Si usted como yo ve las noticias de vez en cuando, las noticias ahorita está pero en candente las noticias sobre la guerra en Israel. Ya la guerra de Ucrania parece que ya no es tan interesante, ¿verdad? Hay otra guerra nueva y bueno, las noticias ahí le van a decir todo lo que está pasando. Entonces, noticias de Israel, ahí está la guerra, el terrorismo, Hamas, todo este tipo de cosas. Pero esta guerra inició porque no solamente atacaron ciertas comunidades ahí en Israel, sino se llevaron personas cautivas. Y hace unos cuantos días, estas semanas, después de que hicieron cese al fuego, liberaron a 50 de los que tenían de rehenes. Niños, mujeres, hombres, jóvenes, algunos mayores, liberaron a 50 de los que tenían cautivos. Y estaban trabajando con ellos los médicos y los psicólogos para ver qué había pasado y cómo les podían servir. Normalmente en los hospitales donde usted tiene gente que está sufriendo y están atendiendo con cirugías o algo, pues usted oye niños llorando, personas sufriendo. Pero en este lugar donde estas víctimas estaban siendo atendidas, había silencio, silencio. Y cuando usted platicaba con los rehenes, ellos hablaban, pero hablaban con voz baja, en murmullo, en susurro, no hablaban fuerte. Y los psicólogos, al estar trabajando con ellos, los trabajadores sociales, se dieron cuenta que en su cautividad
las personas que lo estaban torturando los golpeaban, se hablaban fuerte y les gritaban con cualquier palabra que decían, quiero al baño, se lo sonaban. Y entonces eso empezó a crear un trauma en ellos que ya no querían hablar, silencio. Una angustia, un grito silencioso de desesperación. Algunos de los niños los forzaban a ver videos de tiempo real donde los terroristas estaban matando a sus familiares, estaban haciendo estas atrocidades que tuvieron lugar y forzaban a los niños a verlo como parte de su guerra psicológica. Y estos niños, en silencio, con un grito silencioso de angustia y desesperación. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? El Antiguo Testamento es el registro de la historia de Dios con el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento, el Antiguo es las promesas, el Nuevo Testamento es su cumplimiento a través de Jesús. Y aún hoy los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, aún hoy siguen luchando por tener derecho a existir. Y nosotros como el pueblo de Dios, la iglesia, a veces tenemos que sufrir por la fe en aquel que sabe de qué se trata el sufrimiento, Cristo Jesús. ¿Vale la pena esperar? ¿Vale la pena confiar? ¿Tiene sentido? ¿Por qué? ¿Por qué no, como le dijo la esposa de Job a Job? Renuncia a tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Por qué no mejor negarlo todo y se acabó? El profeta Isaías, más de 700 años antes de la venida de Cristo, nos dio muchas razones por las cuales vale la pena seguir confiando en Dios. A pesar de que hay un mundo de sufrimiento, Dios no es la fuente del sufrimiento. Dios es la fuente de reconciliación y de la esperanza. Venga conmigo, Isaías capítulo 25. El salmo que leímos hace un momento, Salmo 102, salmo de Adviento, un salmo mesiánico que habla de este rey sentado en su trono, que aunque esta tierra pase, él permanece como un vestido envolverás los cielos, serán cambiados, pero tus años nunca acaban. Dios ha prometido un reino y un rey que va a permanecer a pesar de que este mundo vaya y venga. Podemos confiar en este rey, podemos confiar en este reino. Bueno, vamos a hablar de ello precisamente hoy. Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25, si usted lo tiene, vamos a leerlo en un momento. Pero antes de leerlo, déjeme darle un poquito de contexto. En el tiempo de Isaías, más de 700 años antes de la venida de Cristo, 740, 50 más o menos. En el tiempo de Isaías, el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos. El reino del norte Israel, el reino del sur Judá. Y estos dos reinos estaban enemistados por el pecado y la idolatría de tiranos que se habían convertido en reyes y que habían rechazado a Dios y ahora ellos se habían puesto como reyes. El pueblo del sur, Judá, todavía tenía reyes que eran descendientes del rey David y más o menos a veces seguía a Dios aunque luchaba con un pie aquí y un pie allá. Y Dios le había advertido a su pueblo que las bendiciones de la tierra prometida dependían de su obediencia a su ley, dependían de un pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, donde en los 10 mandamientos y de hecho toda la ley, los 613 mandamientos, su obediencia iba a determinar su bendición. El pueblo de Israel no había sido fiel y Dios les había dicho que juicio vendría como exilio. Las naciones gentiles de alrededor vendrían y se llevarían al pueblo de Israel en cautividad donde habría sufrimiento. Bueno, aquí en el capítulo 25, 25, 26 y 27, usted tiene pasajes que hablan acerca de cómo, a pesar del sufrimiento del pueblo de Dios, cómo es que Dios va a resolver este problema de la infidelidad de su pueblo, del pecado de las naciones. ¿Cómo Dios va a hacerle para desenmarañar esta madeja de pecados y de maldad y de muerte? ¿Cómo le va a hacer Dios? El libro de Isaías, el profeta más grande, el libro profético más grande de su Antiguo Testamento, entre todos los profetas, Isaías es el más largo. Es así como una mini Biblia. Su Biblia tiene el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Y su Biblia tiene 66 libros. Ok, Isaías también tiene 66 capítulos. Y de esos 66 capítulos, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo tiene 27 libros. Bueno, Isaías, los primeros 39 capítulos de Isaías hablan acerca de los problemas de Israel y las naciones y el juicio de Dios. Hablan acerca del pecado, de la muerte, pero de las promesas de Dios para rescatar a Israel.
Los otros 27 capítulos hablan acerca del futuro donde Dios cumpliría estas promesas de rescatarles. La venida del Mesías, la venida del reino, la restauración de las naciones con Israel en el reino, hablan acerca de su cumplimiento. Entonces Isaías es promesas y cumplimiento. Aquí en el centro del libro de Isaías, capítulo 24 y 25, usted tiene una visión profética del tiempo del fin, del juicio que Dios va a traer un día sobre todas las naciones. La Biblia le llama esto el día del Señor. Pastor Roberto habló de ello ya en 1 Tesalonicenses 5 la semana pasada. El día donde Dios mismo viene a traer salvación para su pueblo y juicio para las naciones incrédulas. Este día del Señor en capítulo 24 en Isaías empieza con el juicio de todo mundo, donde los pecadores no van a poder esconderse de Dios. No van a poder esconderse de Dios. Pero después, capítulo 25 es un himno de alabanza, reflexionando en la victoria de Dios y por qué personas que están atrapados todavía entre el todavía no y el ya del cumplimiento de Dios, ¿por qué pueden seguir confiando en Dios a pesar de que sufran? Y ahí vamos a ver hoy. Antes de verlo, déjenme compartirle un par de citas de estudiosos de estos pasajes, comentaristas, que hablan acerca de las dudas posibles que tenía el pueblo de Israel en medio de su sufrimiento. Miren lo que dice el primero de ellos. Preguntas con las que pudieran haber estado luchando en medio de la aflicción y antes de la cautividad. Dice, ¿es Dios verdaderamente el soberano de la historia si las naciones impías son más fuertes que la nación de Dios? ¿El poder puede hacer lo correcto? ¿Cuál es el papel del pueblo de Dios en el mundo? ¿El juicio divino significa rechazo divino? ¿Cuál es la naturaleza de la confianza, de la fe en Dios? ¿Qué es el futuro de la monarquía davídica? ¿Hay un futuro para ellos? ¿No son los ídolos más fuertes que Dios y por lo tanto superiores a Él? Unos cuantos años después de que Isaías ministró al pueblo de Israel, el último de los reyes de Israel, de Judá, el último de los reyes de Judá, iba a ser llevado en cautividad por el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y lo último que este rey iba a ver, antes de ser llevado cautivo, iba a ser la tortura y el asesinato de sus hijos, que deberían haber llenado su trono. Enfrente de él, el rey de Babilonia mandó matar a toda la familia real. Y después de matarlos, le sacó los ojos. Y lo dejó ciego y se lo llevó cautivo a Babilonia. ¿Sabe por qué? Porque el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quería que supiera que la última imagen que él vería de su gloria y su reino era una imagen de muerte. Así acaba esta etapa del reino de Judá y empieza la cautividad. ¿Cómo puede usted sobrevivir tal dolor y destrucción? ¿Cómo puede usted seguir creyendo en este Dios? Otro comentarista dice esto, dice, Isaías advirtió al reino del norte que los asirios los destruirían y le dijo a Judá que los babilonios los llevarían cautivos. Pero estas calamidades locales fueron solo precursoras de una vasta catástrofe del fin de los tiempos que abarcaría al mundo entero. Los profetas llaman este tiempo de juicio terrible el día del Señor. Y en el Nuevo Testamento se describe en Mateo 24, Marcos 13 y Apocalipsis 6 al 19. Cuando empezamos a hablar de este tipo de cosas, del fin y de la venida de Cristo, hay gente que dice, pastor, ya estaremos en el fin del mundo. Y si usted tiene curiosidad y se mete en internet y le pone, ¿estamos en el fin del mundo? Pregunta, ¿qué le va a sacar Google? Y si usted se mete en YouTube, va a empezar a ver, hombre, estamos en el fin del mundo y van a venir los ovnis. Y nos van a otras teorías de conspiración, ¿verdad? Es que, ¿sabes qué? Ya se secó el río Eufrates. Ya se secó. Y no dice ahí que es para preparar a los reyes. No. Y empieza uno a pensar, caray. Y escuchó acerca de este bloque de naciones, BRICS, que son 10 naciones, pero a lo mejor 3, ¿no será la bestia? ¿Y en Apocalipsis? Interesante, ¿verdad? No hay carencia de teorías de conspiración en el internet. Los Illuminati, déjenme decir lo siguiente. ¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? Sí, estamos viviendo en los últimos tiempos. Desde que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él inauguró los últimos tiempos. En la cosmovisión bíblica está la era anterior y la era futura. Los últimos tiempos es desde la venida del Mesías. Estamos en los últimos tiempos. ¿Cuánto va a durar?
Va a durar hasta que Jesús regrese a esta tierra a traer su reino y comience la edad del reino. ¿Y cuándo es eso? No sabemos. ¿Por qué no? No es porque Dios no sepa, sino porque no nos toca a nosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos capítulo 1, Jesús le dijo a sus discípulos, pero Jesús les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios no nos dice cuándo Jesús va a regresar con fecha y con tiempo, porque tenemos trabajo que hacer y porque Dios en la espera quiere desarrollar nuestro carácter y fidelidad. La espera tiene el propósito de prepararnos para que cuando Jesús regrese nos encuentre, pero nos encuentre fieles. Estemos preparados porque a la hora que no pensemos, el Hijo del Hombre vendrá. No leímos la semana pasada el mundo complaciente, cuando digan ellos paz y prosperidad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Pero nosotros no estamos en oscuras. ¿Por qué? Porque estamos trabajando como testigos del Señor. ¿O estamos? Jesús en los evangelios dice, ¿se acuerda? El mayordomo infiel, mi Señor tarda en venir. Pues aquí voy a sacarle ventaja, no empieza a golpear a los consiervos, empieza a hacer negocio y pachanga con lo que el Señor le ha confiado y se le olvidó que Él viene. Va a venir el Señor a la hora que Él no espera y pondrá su parte con los infieles. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Recuerda la parábola de las 10 vírgenes? 5 preparadas, 5 insensatas. Se les acaba el combustible, ¿verdad? A medianoche viene el novio. ¡Ay, danos el tuyo! No, pues cada quien lo suyo. No, tú ve, porque si nos falta, pues ahí van. Y mientras van, pues viene. Y se acabó, ya no entran. Prepárate, porque el Señor viene cuando no esperes. Y si no estás preparado con Él como tu Señor y Salvador, no la vas a contar. Entonces, esta palabra que Dios le dio al pueblo de Israel es una palabra que también es oportuna y pertinente para nosotros hoy, porque el día del Señor viene y cuando venga, a los que no estén con Él, los va a arrasar. Vean conmigo Isaías capítulo 25, vamos a ver lo que este pasaje dice. Le voy a compartir 3 cosas hoy. La primera es esta. Vale la pena esperar en las promesas de Dios porque, primero, en el día del Señor, la fidelidad del Señor, su fidelidad soberana, triunfará sobre las fuerzas tiránicas de este mundo. Aunque este mundo tenga tanto sufrimiento, ya sea enfermedad personal, injusticia personal o de manera cósmica, las luchas entre las naciones, aunque haya tanto sufrimiento y maldad, Dios ha prometido que esto no va a ser para siempre. Capítulo 25 dice así, versículo 1 al versículo 5. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruinas, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte y te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Este pasaje, capítulo 25, versículo 1, note que viene después del 24, donde hay, por ejemplo, versículo 7, 24 de 7 dice, terror, foso, red sobre ti, oh morador de la tierra. Acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Si usted lee el capítulo 24 se trata todo del juicio de Dios, de cómo Dios le va a poner un hasta aquí a los abusos de esta tierra y de la maldad de esta tierra. Dios dice, hasta aquí va a llegar el mal. Así como el diluvio. La gente en los días de Noé estaba vendiendo, estaba casándose, pero llegó el diluvio y se los llevó a todos. Hay un día donde Dios le ha dicho, hasta aquí. Este es el juicio de Dios. Pero en medio del dolor, en medio del sufrimiento, mientras el juicio llega, ¿qué ha de hacer el pueblo de Dios? Noten el versículo 1. Versículo 1, capítulo 25, comienza con un himno de alabanza, con una declaración de que Dios, a pesar del sufrimiento y el quebrantamiento, es nuestro Dios que merece ser exaltado. ¿Por qué? Porque Dios en medio de tanto sufrimiento está haciendo maravillas. Maravillas que dependen, dice el versículo 1, dice, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Vamos a rascarle un poquito este versículo. Isaías declara
que a pesar de que la vida de las naciones sea un caos total y que haya pleitos y que vivamos un mundo quebrantado por el pecado, Isaías declara que Dios, el Dios que es digno de ser exaltado y adorado, tiene un plan. Un plan desde la antigüedad, un plan que Él no está haciendo como que algo le sorprendió y algo que le salió mal. Un plan que desde antes de la fundación del mundo Dios está ejecutando. Y ese plan es su plan que depende, como dice ahí el versículo 1, dice que depende de su verdad y firmeza. Esas palabras son fascinantes. Esa palabra verdad es la palabra de donde obtenemos la palabra amén. Cuando oramos decimos en nombre de Cristo Jesús. ¿Qué significa amén? Así se ha hecho, que se ha establecido. Es verdad. Recuerda cuando Jesús en el Nuevo Testamento dice frases como de cierto os digo, o verdaderamente, verdaderamente les digo. Esa palabra que Jesús utiliza es amén, amén, amén. ¿Qué está diciendo Jesús? Esto es verdadero. Cuando en Apocalipsis se habla acerca de Jesús, dice aquí el amén, el testigo fiel. El amén es aquel en quien todas las cosas son verdad. Pablo nos dice, en Jesús, en Él todas las promesas de Dios son sí y en Él amén, verdad. Isaías dice, Señor, tienes un plan tú que es verdadero. Independientemente de lo que las naciones digan, tú tienes el verdadero plan y tu plan es un plan firme. Esa palabra firme aquí significa firme. ¿Qué significa firme? Estable, confiable, algo en lo que usted puede depender. La primera vez que esta palabra firmeza aparece en su Biblia es en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 17, versículo 12. Lo puse en sus notas para que usted lo pueda revisar después. Éxodo 17, 12. La historia es cuando Israel está a punto de entrar a la tierra prometida y vienen los amalecitas a atacarle. Y ellos no son una nación de guerreros, son nómadas en un desierto. Y Moisés le dice a Josué, ponte una armada como puedas y ve a pelear a Amalek. Y yo voy a estar en la montaña con la vara de Dios en mi mano. Y ahí va Josué con los israelitas que pueda llamar y están peleándose y Amalek lo está haciendo pedazos. Pero cuando Moisés levanta sus manos y pone la vara de Dios, símbolo de su dependencia en Dios, Josué milagrosamente empieza a ganar la victoria y Dios empieza a hacer algo. Pero adivina que Moisés ya está viejito. Y después de un buen rato, porque la batalla dura un buen rato, después de un buen rato Moisés se cansa y baja la mano. Y cuando baja la mano y se cansa, pues los amalecitas empiezan otra vez. ¿Y sabes qué es lo que hacen? Aarón y Hur agarran una piedra y se la ponen a Moisés, se sienta en la piedra y Moisés levanta sus manos y Aarón de un lado y Hur del otro le tienen sus manos para que en sus manos haya firmeza. Esa palabra firmeza es el apoyo de la comunidad de Dios para depender de Él. Ahora mira lo que dice Isaías, Señor, tú tienes un plan que es verdadero. Tú nos vas a sostener y nos vas a firmar a pesar de las batallas de este mundo, Señor. Tú y yo en la espera de que Dios cumpla sus promesas muchas veces nos cansamos y nos empiezan a temblar los brazos porque es cansado. Pero Dios quiere que sepas que en tus momentos más difíciles no estás solo. Dios tiene gente alrededor tuyo para sostenerte y recordarte que el que te está sosteniendo es Él. Tú y yo podemos depender de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a traer juicio sobre los tiranos de este mundo. Mira el versículo 2. Dice, por convertiste la ciudad en un montón, la ciudad fortificada en ruinas. ¿Qué significa eso? ¿De qué ciudad está hablando? Bueno, no dice una ciudad específica, pero cada nación y cada generación, cada periodo histórico ha visto imperios levantarse y caer, tiranos levantarse y caer. En el tiempo de Isaías eran los asirios. El imperio asirio era un imperio tiránico y terrible. En Nínive, la ciudad de Nínive, la misma ciudad que el profeta Jonás es enviado a predicar, Nínive es una ciudad rapaz. Es una ciudad que se ha enriquecido con el sufrimiento de otro. Los asirios no solamente destruían naciones, sino los destruían cruelmente. En los asedios que tenían, a veces por años, la gente se moría de hambre. Las madres se comían a sus hijos dentro de los muros de las ciudades. Los que salían los mataban y los ponían en estacas sus cabezas para que la gente de adentro supiera que afuera no había esperanza en ellos. Era una destrucción espantosa. Después los babilonios, después los persas, después los griegos, después los romanos. Vez tras vez tras vez la opresión de los tiranos del mundo. Pero Dios ha prometido que habrá un día
donde las ciudades del hombre, símbolo de la rebelión del pecado, del mundo, de la sociedad organizada bajo los principios de Satanás en contra de Dios, un día estos van a llegar a su fin. ¿Recuerda la Torre de Babel? Vamos a alcanzar el cielo, y dijo Dios, no. Un día Dios le va a poner fin a esto, y las ciudades orgullosas, los imperios orgullosos, que son las fortalezas de este mundo, van a ser hechos a un lado. ¿Sabes por qué? Dice el versículo 3. Porque un día todos los pueblos, por esto dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Todos los imperios, cualquier poder que hay en el mundo, un día va a someterse al gobierno de Dios. Salmo capítulo 2 dice: ¿por qué se amotinan los pueblos y las gentes piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra en contra de Jehová, en contra de su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas. El que mora en los cielos se reirá. Las naciones poderosas un día, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es Señor. Pero mientras tanto, el pueblo de Dios tiene que esperar a que Dios actúe. ¿Y por qué podemos esperar? Podemos esperar porque, versículo 4, en medio del sufrimiento, Dios es un refugio para los que esperan en Él. Mira el versículo 4, dice: fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en el día de su aflicción, refugio contra el turbión. Isaías ve a las naciones y el quebrantamiento de este mundo como un huracán, como una tormenta, como un tornado que viene con una fuerza arrasadora. Pero Dios es una montaña, es una fortaleza inmovible. Proverbios dice: torre fuerte es el nombre del Señor. A Él corre el justo y será levantado. En medio de este mundo hay un refugio en el Dios viviente hasta que pase la tormenta y llegue su paz. Pero si no te refugias en Él, estás a merced del sufrimiento de este mundo. Él es como un peñasco en un lugar caluroso donde hay sombra. Él es el refugio que estamos buscando. Tú y yo podemos esperar en sus promesas, porque un día Dios va a traer juicio, y mientras tanto, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios ha prometido un reino de justicia, donde el cordero y el león se sienten juntos. Mientras tanto, Él quiere ser nuestro refugio. Segundo, podemos confiar en Dios porque Él confrontará de una vez y para siempre la raíz de la desesperación de este mundo, el pecado y la muerte. Mira lo que dice versículos 6 al 8. Dice: Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. La imagen que el profeta presenta aquí pasa de un tornado, de un huracán devastador, a la calma de un banquete. Jesús, esta es una imagen favorita de Jesús. ¿Recuerda la gran cena? ¿Recuerda el rey que invita a todos? Unos no quieren venir y después todo el mundo entra. Jesús mira el reino como un banquete donde Dios es su anfitrión, donde Dios ha preparado banquete, donde Dios tiene todo tipo de manjares para usted. Dice: manjares suculentos, banquete de vinos refinados, gruesos tuétanos, de vinos purificados. ¿Qué es eso de gruesos tuétanos? No sé usted, pero a mí no me gusta el tuétano, ¿verdad? Guácatela. No. Lo que quiere decir aquí, los judíos en sus leyes dietéticas no podían comer grasa de animales, podían comer carne, pero no sangre, no grasa. La grasa es reservada para Dios. ¿Por qué? Bueno, déjeme preguntarle a usted, ¿qué prefiere usted? ¿Un ribeye o prefiere una carne dura y así de esa tosca asada? ¿Qué prefiere usted? ¿Blandito y suavecito o duro? Pues blandito, ¿verdad? Un ribeye, unas buenas fajitas, algo bueno. Bueno, el pueblo de Israel tenía que entender que lo mejor siempre era para Dios. El ribeye, el corte de ribeye es para Dios. ¿Y a ti qué toca? Bueno, sirloin, pero no es ribeye. Había cierta espera para lo que el reino ofrecería. Lo que estoy diciendo aquí es esto: ¿te gusta el ribeye? Aquí va a haber. ¿Te gustan las fajitas? Aquí va a haber. ¿Qué vino te gusta? Sorry Baptist. Ahí dice, ¿verdad? Yo no fui. El banquete del reino es generoso y es Dios diciendo: déjame ser tu anfitrión. ¿Y qué sucede en este reino? Mira lo que dice ahí. Dice, versículo 7: destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Versículo 8: destruirá a la muerte para siempre.
Cuando las personas estaban en duelo, cuando había un funeral, cuando había el duelo de estas invasiones y deportaciones, ¿sabes qué hacía la gente? Los que eran cautivos, se los llevaban cautivos, iba cubierta su cabeza en duelo y en llanto por la gente que había muerto, se cubrían la cabeza, se ponían un velo para no ver a nadie en su dolor. Era un símbolo de duelo extremo, de aislamiento, de dolor personal. Y Dios dice, en el día de mi reino, en el día de mi banquete, ya no va a haber más duelo. Ya no va a haber más dolor. Esa cubierta que no te deja ver la bondad de Dios y a Dios que la cara, Dios la va a quitar. ¿Y sabes qué va a hacer? El texto dice aquí, destruirá la muerte. Literalmente, traducida del texto original, literalmente dice, Dios se tragará a la muerte. La muerte en las culturas paganas muchas veces es vista como el gran devorador que se traga toda la vida. Pero en la Biblia no es así. Muerte y vida no son lo mismo. Dios, el Dios viviente, es muchísimo más grande que cualquier cosa que nos separe de Él. Muerte es simplemente separación. La muerte no es alguien, es un estado de separación de Dios, es la ausencia, como el calor y el frío. El frío no es algo. El frío simplemente es ciertos grados de más o menos calor. Ausencia de calor, la luz y la oscuridad. La oscuridad no es algo, es la ausencia de luz. Muerte es cuando usted y yo estamos separados de Dios. Cuando Dios está ausente de nuestras vidas. ¿Sabe qué Dios ha dicho? Dios dice, se tragará la muerte misma. La vida de Dios va a saturar este estado de muerte y de pecado, y Dios mismo va a ser la palabra final de esta muerte. Destruirá a Dios la muerte para siempre. Y mira lo que dice, enjugará Jehová el Señor toda lágrima. Cuando yo leía esta palabra, enjugará, ¿le pondrá jugo? ¿Qué significa eso? Ok, espérame. Enjugar significa secar. ¿Sabe qué Dios va a hacer en este día del reino? Dios, a todos los que sufran, que hayan puesto su fe en Él, Dios personalmente va a secar sus lágrimas con sus manos. La imagen del Nuevo Testamento, del cumplimiento de todo esto, usted lo puede ver en sus notas después. 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 58. ¿Cuándo es que Dios va a tragarse a la muerte? ¿Cuándo es que Dios la va a absorber en victoria en el día de la resurrección? Pablo les dice, hermanos, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos. Así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, que es el pasaje que precede el 5 que predicó Pastor Roberto antes, y 1 Corintios 15, 58 dice, entonces cumplirá, no 58, 50 al 58. Entonces cumplirá lo que está escrito, sorbida es la muerte en victoria. Esa referencia es a Isaías 25. En el día de la resurrección ya no va a haber más muerte, solo vida. Apocalipsis capítulo 21 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, las primeras cosas habrán pasado. Y dice, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Dios mismo estará con ellos como su Dios. De hoy va a ser para siempre. Ya no habrá más pecado, más maldad. Por eso vale la pena esperar en Él. Pero hay una última cosa. Versículo 10 al versículo 12. Nuestra fe en la palabra profética de Dios nos da una probadita de la gloria que esperamos, su salvación. Mira lo que dice. Vamos a leer el versículo 9. Dice, se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y alegraremos en su salvación. ¿Te fijas? Cuando esperas en Dios, no estás desperdiciando tu tiempo. No estás esperando a algo. Estás esperando a alguien. Y ese alguien es Dios. Tu esperanza es Dios. Y mira lo que Él trae consigo. Él trae salvación. Esa palabra salvación, eso de donde viene el nombre de nuestro Salvador, Jesús, Yeshua, salvación. Salvación no es algo, salvación es alguien, y ese alguien es Jesús. Esa salvación es nuestro Dios que viene, y un día todos vamos a apuntarle a Él y no va a haber nadie que diga, ¿dónde está? Ahí está. Este es el que hemos esperado. Así como cuando Jesús vino en esa primera Navidad, en un pesebre el mundo no le recibió. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. El mundo le rechazó, pero los que le recibieron entraron en la familia de Dios. Y así es como tú y yo estamos hoy aquí. Porque el niño de Belén que vino a nacer, ¿sabes qué?
Ese niño es un niño que entiende el sufrimiento de este mundo. Ese niño creció, fue llevado a la cruz y ahí en la cruz murió. Una agonía solitaria. Ahí en la cruz, quiero que escuches, ahí en la cruz Jesús lloró las lágrimas de Dios y no hubo quien enjugara sus ojos. Ni su madre misma que está enfrente de él lo pudo alcanzar. Solo Dios lloró. ¿Qué te aflige hoy a ti? ¿Qué vienes cargando en tu corazón? ¿Qué dolor, aunque ya eres cristiano, qué dolor no has podido soltar? ¿Qué culpa sigue atrapándote y no te deja decir, este es nuestro Dios, le he esperado para salvarme? ¿Qué dolor sigue tratando de atraparte como un tirano en este mundo? ¿Sabes qué? Yo no sé cuál es, pero Dios ha prometido que un día esto ya no te va a controlar. Y mientras tanto, mira lo que dice el versículo 10. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en sí mismos, en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. ¿Qué significa esto? Moab era una nación, una de esas naciones enemigas de Israel que constantemente era una espina en su costado. Moab eran los que habían causado en el Antiguo Testamento que cayeran en idolatría y en inmoralidad, una nación difícil. Pero dice, llegará el día donde todos los orgullosos que se levantan en contra del pueblo de Dios serán como pasto hollado. Y dice más ahí, mira, dice como es hollada la paja en el muladar. Extenderá su mano por en medio de él como se extiende el nadador para nadar y abatirá soberbia y la destruirá y la destreza de sus manos. ¿De qué está hablando aquí? Ok, esa palabra muladar es una palabra que los traductores están traduciendo con mucho decoro. Muladar, ¿qué significa? Un muladar aquí es una fosa séptica. Una fosa séptica es donde va toda la suciedad humana y de animales y donde ahí se contiene, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Los enemigos de Dios, cuando Dios llegue para juzgarlos, van a ser como si cayeran en una fosa séptica de suciedad donde están tratando de salir nadando, pero no pueden y se hunden. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que entre toda esa suciedad, así es el fin del pecado? Corrupción y muerte. Y mientras ellos están cayendo en esta fosa séptica, los que confiaron en Dios tienen un canto de alabanza que dice, mira, ese es nuestro Dios en quien confiamos. Cuando llegue el juicio de Dios, si este no es tu Dios, lo único que te espera es devastación. Pero mientras tanto, sabe lo siguiente, Dios es el juez. Versículo 12 dice, abatirá la fortaleza de tus altos muros y la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Llegará un día donde Dios va a cumplir su juicio. Pero mientras tanto, ese es el día donde Dios quiere ofrecer su perdón. Y por eso estamos aquí. Déjeme cerrar con esto. ¿Por qué podemos confiar y tener esperanza en Dios? En el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 al versículo 10, mira lo que Pablo dice en reflexión de esta segunda venida. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Viene el día donde todos los que confiaron en Él van a decir, Señor, valió la pena esperar. Como el novio que ha sido fiel en su boda, ha esperado por su novia tanto tiempo. Y por fin, ese es el día de la boda. Ese es el día del banquete. Ese es el día donde la espera valió la pena por aquel a quien esperamos. Sí, ven, Señor Jesús. Vamos a cerrar con esto. Yo no sé cómo te sientas tú. En medio del dolor a veces es fácil sentirse desesperado cuando estamos enfermos, cuando algo no sucede como queremos.
pero Dios no está desperdiciando nuestra espera. La desesperación de este mundo se alimenta del hambre y vaciedad de aquellos que ponen su confianza en las cosas de este mundo. Si tú te estás desesperando es porque a lo mejor estás confiando demasiado en las cosas de este mundo. Pero la esperanza en el Dios vivo devora la desesperación y llena las copas de aquellos que esperan en el Señor. Inclina tu rostro en tu lugar. Vamos a venir a la cena del Señor. Ahí en oración yo te invito a considerar lo que Isaías le dijo al pueblo de Israel. Este es nuestro Dios. Hemos esperado en Él. Hay algo que te esté tratando de robar la esperanza. El cansancio, el trabajo, la necesidad económica. Cualquiera que esto sea, ¿por qué no lo traes a los pies de Cristo hoy? Ora conmigo ahí, dile, Señor Jesús, en esa primera venida tuya, al nacer en este pesebre, no hubo muchos que te recibieron, no hubo muchos que te dieron la bienvenida. Señor, muchos esperaban a un Rey de gloria, aquel que vendría a rescatarles de la opresión humana. Pero tú en tu perfecto plan veías que la raíz del problema es más profundo. No solamente la opresión humana o la carencia económica o la enfermedad o la muerte, sino el pecado en nuestro corazón es lo que nos aleja de ti. Y Señor Jesús, tú venías a restaurar una vida perfecta, a cumplir las promesas de Dios, la justicia de Dios. Ahí en la cruz tú moriste por mí, Jesús. Y tú resucitaste y ahora has prometido que un día vas a regresar para traer la justicia y restaurar tu reino. Pero mientras tanto, Señor, aquí estamos esperando. Señor, hoy al participar de esta cena declaramos que esperamos tu venida. Ven, Señor Jesús. Y creemos que así va a ser porque ya lo has demostrado al venir a nacer y morir por nosotros. Ven, Señor Jesús. Señor, en nuestro corazón hay tanto dolor, pero hoy lo traemos delante de ti y te rogamos que seas tú, Señor, que seas tú, que en esta espera nos dé esperanza, nos haga crecer en la fe, nos llene de tu amor. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos.